Hoy vamos a iniciar, como ya lo habíamos estado mencionando días atrás, vamos a estar comenzando con el estudio de este libro que escribió el hermano Jerry Bridges. Y otra vez siempre hago la aclaración al principio: el hecho de que estemos estudiando un libro escrito por alguno de los autores contemporáneos implica dos cosas. Implica que reconocemos que lo que la persona escribió no es a la misma altura de las Sagradas Escrituras. ¿Nos queda claro? Sí, amén. Solo las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, nada más. Ahora bien, el Señor ha permitido que la iglesia goce de hermanos y hermanas que el mismo Señor les ha dado la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras y de vivir efectivamente una relación con Dios, y han experimentado esa vida que nos deja muchas veces enseñanza práctica de lo que la Biblia dice. Y por esto es que entramos a estudiar un libro que no precisamente es de los de la Biblia, pero que precisamente contiene conceptos bíblicos y principios bíblicos que son oportunos extraer para nosotros. Entonces reconocemos primero que no tiene una autoridad como la Sagrada Escritura, pero lo segundo, que sí tiene valor, que sí tiene para nosotros un valor al estudiarlos. Y yo creo que por la experiencia que hemos tenido con algunos de los libros de este hermano, nos damos cuenta que realmente sí hay palabra de Dios correctamente instruida. Así que vamos a comenzar con el libro que se denomina La Práctica de la Piedad. Me lo facilitas un segundo, y es este para los que todavía lo están buscando. Es este el libro, y yo sé que ya Rebeca está próxima a traer, para los que han pedido aquí con el grupo de la iglesia, ya pronto está por venir con nosotros. Hay una ventaja que tiene además este libro, y solamente es como preámbulo, y es que este libro, a la hora de abrir, ¿cómo nos complicamos? A la hora de abrir van a encontrar un QR. En la versión actual van a encontrar un código QR que usted puede escanear y se va a encontrar una guía de estudio personal del libro. Entonces eso puede complementar aún más, no solo la lectura y el tiempo de clase que vamos a tener aquí, sino que usted puede además avanzar más ahí personalmente en un estudio, una guía que es personalizada. Así que le invito a que, si usted lo adquiere, pues pueda encontrarlo también ahí. Muy bien. ¿A qué se oye la práctica de la piedad? ¿A qué le suena? ¿A qué se les parece eso de la práctica de la piedad? Recuerden que estuvimos viendo la vez pasada los pecados respetables, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y el Señor reveló muchas de las cosas que nosotros tenemos como pecado, que a Él no le agradan, pero nosotros respetamos esas prácticas como que si estuvieran bien, y tenemos que desecharlas, porque el Señor nos quiere ver una iglesia pura, limpia, sin mancha. Pero este es el otro lado, este es el de practicar la piedad. Entonces, ¿a qué le suena? Ya vamos a ir entrando en definiciones, pero ¿a qué le suena la idea? ¿Cuál es la idea? Yo quiero escuchar un poco. ¿Cuál es la idea cuando nosotros pensamos en la palabra piedad o santidad? Eso honestamente es lo primero que me viene a mí también a la mente. Pero vean qué dice la práctica de la piedad. ¿De qué se tratará eso? ¿Hay alguna idea? Comenzar a hacer lo que corresponde con la piedad. Es, al estar practicando, se convierte en una forma de vida, en costumbres que son parte de la piedad. Decíamos que cuando estuvimos estudiando los pecados respetables, veíamos todo aquello que no debíamos hacer, que ya debíamos de despojarnos. Mira, aquí hay un texto de Pablo. Hay un texto de Pablo, a ver aquí, 1, 2 y 3, para acá, muy bien. Hay un texto de Pablo, Efesios 4, versos 20 al 24. Recuerden que es Pablo que es escribiendo a los hermanos en Éfeso, y en el capítulo 4 les dice que tienen que hacer un proceso, ahora que están en Cristo, un proceso que todos nosotros debemos estar haciendo. ¿Ok?
Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pablo se está refiriendo a la manera en que vivíamos antes de venir a Cristo. A la manera en que vivíamos antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo vivíamos según las corrientes de este mundo, según nuestros deseos, según lo que nuestro corazón nos decía, ahí íbamos. Pero ahora que venimos a Cristo y ahora que Él nos ha cambiado, ahora que Él nos ha comprado, ya nosotros no podemos vivir así, de la manera que vivíamos anteriormente. Así no fue como aprendimos de Cristo. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad, dice ahí, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir, tienen que hacer dar un primer paso. Despojarse. Vamos a mantenernos en la semántica todavía. ¿Significa que yo ando un viejo hombre encima mío del que me tengo que despojar? Ah, qué bien, ve, eso es una correcta lectura. Porque el viejo hombre ya fue crucificado. ¿Dónde está esa verdad? Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si uno murió por todos, todos entonces murieron, pues por todos murió. Así que nosotros con Cristo estamos crucificados. Un viejo hombre que ya dejamos ahí, no es que lo andamos con nosotros, lo dejamos ahí. Ahí quedó en la cruz cuando Cristo murió. Ahí está mi viejo yo. Ahí están mis gustos anteriores, ahí están mis deseos anteriores, ahí están mis iniciativas anteriores, mi forma de ver el mundo como lo veía antes, ahí. Y le voy a decir más, el mismo Pablo dice, aún a Cristo ya no lo conozco como lo conocía antes. Antes creía que era un Dios ahí que existía, un hombre que vino a la tierra, que murió y que resucitó. Antes creía que de pronto era un mito, antes creía que era alguien que había muerto vicariamente, pero ahora entiendo que es mi Señor y es mi Salvador. Así que tal como conocía a Cristo antes, así ya no lo conozco ahora. Ahora lo conozco diferente. Entonces, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre. El viejo hombre ya murió, ya no está con nosotros, no existe, pero todavía tiene algunas maneras en que él vivía que todavía como que yo las estoy viviendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso dice en cuanto a la pasada manera, ya esa manera que pertenecía al viejo hombre, si ese hombre murió y fue crucificado, ya yo no tengo por qué tener esa forma de vida. Y de eso se trata la santidad, ¿no? O la santificación, de ir despojándome ¿de qué? De la pasada manera de vivir. En cuanto a eso, despójense. Y por eso el libro que nosotros estudiamos de pecados respetables puso a la luz cuáles son todavía algunas de nuestras costumbres que son pecado. De eso hay que despojarse. Eso no nos pertenece, eso no tiene cabida en nosotros. Hemos sido libertados del pecado, ya no vivimos bajo eso. Eso ya no, ni la mentira, ni la codicia, ni la mundanalidad, ni nada de esas cosas. No pertenece a nuestra vida. Ahora bien, no, es el primer punto, despojarse. Pero si yo me despojo, entonces ¿qué hago? Dice Pablo, esa anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su. ¿Dónde comienza el cambio? En la mente. Conforme voy comprendiendo al Señor, conforme voy recibiendo la luz, entonces los cambios vienen. Y ahora vístanse del nuevo hombre. Ok, si el viejo hombre tenía una manera de vivir que ya no tengo que tener yo, el nuevo hombre me tiene que dar una nueva manera
de vivir. Sí, estamos, hasta aquí me siguen. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, todas son hechas, todas son hechas nuevas, todas. Ya no tengo relación con el anterior, ahora todas son hechas nuevas. Y como todas son hechas nuevas, mi manera de vivir ahora tiene que ser diferente. Ahora tengo que tener otra manera de vivir. En semejanza a Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Ahora tengo que vivir una vida de novedad. ¿Por qué? Porque ya lo anterior no me pertenece. Ya soy nuevo. Entonces el libro que nosotros vimos anteriormente, incluso el libro que se llama En búsqueda de la santidad, que están leyendo en grupos pequeños, tanto los hombres como las mujeres en esta iglesia, que por cierto está por terminarse, se enfoca en la primera parte, despojarse de esas viejas maneras de vivir. Ahora este libro se enfoca en las nuevas maneras en que yo debo de vivir. Y de eso se trata, practicar la piedad. Pero la piedad, cuando pregunté hace un rato, algunos dijeron, la piedad tiene que ver con la santidad. Pues sí, pero ¿qué otra cosa es más? La piedad no se limita a ese detalle. ¿Qué otra cosa? Sí. Ajá. Ok, ya empezamos a darle al clavo. Todavía no lo hemos terminado de llegar, pero ya empezamos a darle el clavo. Tiene que ver con lo que sí tengo que hacer. Ok, parte de la piedad tiene que ver con lo que yo hago. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero todavía no lo hemos llegado. Ajá. Ok. Gracias. Ok, gracias. Ya ahora sí, usted le dio al otro clavo. Porque es cierto que tiene que ver con lo que yo hago, eso es cierto. O dejo de hacer. Alguien tal vez en su pasada manera de vivir tenía la costumbre de visitar ciertos lugares que ahora en su nueva manera de vivir no son lugares que visita. Entonces ya no es algo que hacer, sino es algo que dejar hacer. Pero sí, tiene que ver con la conducta, con la forma en que me conduzco, con la forma en que vivo, con la manera de vivir. Pero no solo con la manera de vivir. La manera de vivir tiene que ser un resultado, un reflejo de algo que está adentro. Y el hermano decía, con el ser más que con el hacer. Bueno, cuando nos concentramos en la esencia, podemos perder de vista la parte externa o de hacer. La piedad tiene que ver con ambas cosas: ser como Dios y hacer como Dios, o ser como Cristo y hacer como Cristo. Tiene que ver con ambos componentes, no solo el carácter, y nos vamos a preocupar muchísimo por el carácter porque es lo primero que tenemos que trabajar, pero no solo el carácter, la esencia de quién soy, sino lo que hago. Hay muchas personas que hacen buenas cosas, pero sin ser buenos. Perdieron la esencia, aunque sigan haciéndolo de afuera. Esa es una de las críticas que precisamente Jesús hace a la iglesia de Éfeso. ¿Dónde? En Apocalipsis. Ustedes hacen muy bien todo, pero el primer amor lo dejaron. Es decir, el hacer estuvo muy bien, pero lo hacían por motivos equivocados. No porque había un deseo y un anhelo, una devoción a Dios, sino simplemente porque se hacía.
Ahora, ¿ve el problema que tenían ellos? Se concentraban en la parte externa sin ocuparse en la parte interna. Y eso, hoy la iglesia está plagada de personas que hacen eso. Vienen a la iglesia, se aprenden los cantos, dan las ofrendas o los diezmos, participan en las reuniones de las iglesias y buscan todo lo externo sin ocuparse de su comunión con Dios, de su relación con Dios. ¿Ya? Entonces podemos estar cayendo en ese primer error, pero está el otro error. ¿Cuál es? El decir, no, yo me dedico a Dios, Dios me conoce, Dios sabe cómo yo soy, Dios sabe que yo vivo solo para Él, pero mis actos dicen otra cosa. Mis actos muestran algo muy diferente. Y también la iglesia tiene un muy buen grupo de personas que creen que vivir de esa manera es vivir para el Señor. En el primer grupo vamos a encontrar muchos legalistas, ¿no es cierto? Es que hay que hacer las cosas así, 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 y esto es lo que se tiene que hacer. Y se preocupan por lo que debe de hacerse en vez de preocuparse también por ¿y qué con la persona? Y le exigimos a todos que tengan esta conducta, pero un momento, ¿y cómo está su relación? Primero, para que entonces pueda resultar una conducta coherente con su relación con Dios. Sí, mi hermano. Ajá. 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 Son personas muy moralistas, ¿verdad? Es decir, que hay un patrón de conducta y todos los que se ajusten al patrón de conducta están bien, los que no, no. Pero un momentito, alguien se puede estar ajustando al patrón de conducta no por convencimiento, no por desearlo, no por una intención del corazón de agradar a Dios, sino simplemente porque quiere formar parte del grupo, por acallar la conciencia, por tantas cosas, pero no porque hay esencia de Dios en la persona. La piedad tiene que ver con ambas cosas y hasta la otra vamos a entrar a la parte semántica, pero tiene que ver con esto y ya lo vamos a ir avanzando. La piedad es más que el carácter, porque es cierto, podemos mostrar el carácter cristiano según nosotros, pero si no nos ocupamos en las obras que Dios quiere que nos ocupemos, hay una dicotomía ahí, hay un problema, algo está pasando. Es más que el carácter cristiano, pues comprende la totalidad de la vida cristiana y proporciona el fundamento sobre el cual se construye, ahora sí, el carácter. Si no hay relación con Cristo primero, si no hay relación con Dios primero, no puede haber una conformidad con su carácter, menos con las obras que Él quiere que yo haga. Y por eso hay tanta reticencia a cambiar el carácter, ¿verdad? Aquella clásica excusa de es que así nací, es que así soy yo, es que esa es mi personalidad y como así soy yo, pues así me tengo que quedar. ¿Y dónde está el tema de que Cristo lo hace una nueva persona? Ahora tiene que encontrar un nuevo carácter, que no es fácil, que no lo va a lograr en sus fuerzas, que solo el poder del Espíritu Santo hace que el carácter de nosotros sea como el de Jesús. Y por supuesto las obras que siguen a ese carácter. Ok. Entonces la piedad es un concepto aún mayor. Es cierto que vamos a estar viendo la parte interna, digámoslo así, pero también vamos a ver la parte externa. Porque otra vez obligar a todos nosotros, o obligarnos todos nosotros a hacer las cosas que agradan a Dios, pero no desde una transformación y un corazón que quiere agradar a Dios, eso es fariseísmo, legalismo, moralidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿será tan cierto de que eso, al hacerlo el Espíritu Santo, y coincidimos plenamente con eso, es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros? La verdad completa es, ¿eso significa que yo tengo que dejarle todo el trabajo al Espíritu Santo?
Aquí es donde se combina aquello que tanto se discute muchas veces como si estuvieran peleados entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Es que yo no soy más santo porque es que Dios no ha trabajado conmigo todavía. Es culpa de Dios que no me ha hecho más santo. Es culpa de Dios que yo no esté haciendo las cosas que tengo que hacer. Es culpa de Dios, no mía. ¿Eso será tan cierto? Ahora, por otro lado, no significa que por mucho que yo haga voy a lograrlo si no está la obra del Espíritu Santo haciéndose en nosotros. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, 7 y 8. Este texto fue del que estuvimos hablando en el curso tras anterior, y este es el mismo texto que nos lleva hoy otra vez. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. No dice, sería bueno que te disciplines, o algunas otras versiones dicen, ejercítate. No dice, sería importante. No dice, te sugiero. Dice, hay que entrar en un proceso de disciplina personal. Y esa palabra a nadie le gusta, ¿verdad que no? Como que todos rechazamos la palabra disciplina. No nos gusta la palabra disciplina. Nos gusta más el congraciarnos con nuestros deseos y no tener limitaciones, y no tener disciplina, hacer lo que me venga ustedes saben. Pero el punto aquí es que el Señor dice, no, un momentito, eso era antes, eso pertenecía al anterior. El nuevo es un ser disciplinado. Como veíamos ayer, los que estábamos aquí en el taller de liderazgo, Jesús se levantaba de madrugada a orar con el Señor, aunque hubiera acostadose tarde ministrando, porque había una disciplina. Disciplínate, y si es importante que te disciplines en algo, mire, la orden de las Sagradas Escrituras es que te disciplines en la piedad. En la piedad. Porque el ejercicio físico no dice que el ejercicio físico no sirva. Por aquello de que yo sé que aquí hay algunos que les gusta mucho hacer el ejercicio físico, no significa que no sirva. No, sí sirve. Dice claramente que el ejercicio físico, bueno, yo lo veo atrás, que el ejercicio físico aprovecha, es provechoso, sí tiene su provecho, y debemos hacer ejercicio. Debemos hacer ejercicio. No ser autoindulgentes, no, tenemos que hacer ejercicio. Pero el provecho que el ejercicio nos da es un provecho poco, porque solo sirve aquí, como nos decía Dani, solo sirve aquí mientras somos ministros del Señor para servirnos unos a otros, somos servidores a Dios. Yo tengo que estar en la plenitud hasta donde pueda de mis condiciones físicas. ¿Por qué? Porque eso me sirve para ponerlo a disposición del Señor y hacer su voluntad. Mayordomía del cuerpo. Pero sirve para poco, solo aquí. Aquí se queda, una vez que entregamos el estuche, dijo alguien por ahí, ahí se quedó todo el ejercicio físico. Por eso es que sí, es provechoso, pero se aprovecha muy poco. La piedad es provechosa para todo. Y si entonces decíamos que el ejercicio físico aprovecha para poco, porque solo aprovecha para las cosas de este mundo, mire, la piedad es provechosa no solo para este mundo, sino para lo que viene. ¿Ven lo importante de ejercitarnos en la piedad? Es que ahí es donde podemos sacar el músculo que necesitamos para vivir aquí y para continuar viviendo en la eternidad. No solo aquí, sino en la eternidad. Es provechosa, para decirlo de alguna manera, en toda nuestra existencia, tanto la vida física como después la vida espiritual. Es que la vida espiritual también la tenemos aquí, bueno, con la vida temporal y la vida eterna, ¿ok? Tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Vamos a algunos textos que nos hablan de la piedad, para ir viendo, teniendo un compendio de lo que las Escrituras nos dicen acerca de la piedad. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 y verso 11. Dice de la siguiente manera: pero la piedad
piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. O sea, aquí hay una fuente de gran ganancia, aquí hay una fuente de riqueza. ¿Cuál es? La piedad. Siempre y cuando esté acompañada del contentamiento. Mire que la piedad por sí misma, decía el otro versículo, que aprovecha tanto en esta vida como en la futura. Ahora aquí nos dice que no solo es provechoso, sino que nos da ganancia cuando está acompañado con el contentamiento. El contentamiento, que es algo que muchos hemos perdido o han perdido. Alguien dijo la joya perdida del cristiano, el contentamiento. De eso vamos a hablar llegado su momento. Mire otro versículo donde dice: pero tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Detrás de esto sí, sigue. Aquí sí, corra. Y entre una de esas cosas está la piedad. Unos cuantos versos más. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. También nos amplía la visión respecto a la piedad. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Bueno, ¿cómo se ha manifestado? Trayendo salvación a los hombres, enseñándonos que negando la impiedad o la no piedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y de una forma piadosa, o de una manera piadosa. Nótese que para que la piedad exista, lo mismo que la justicia y la sobriedad, tiene que haber ocurrido primero la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando, esto es lo primero que nos toca a nosotros, después de ser salvos, negamos la impiedad y los deseos mundanos, y entonces vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El que es salvo experimenta un proceso mediante el cual niega la impiedad, o, como se decía en otros textos, deja las costumbres del viejo hombre, y ahora puede vivir de una manera sobria, justa, de una manera piadosa, o se viste de las costumbres que corresponden al nuevo hombre. Amados hermanos, y vamos a decir una verdad que está en las Escrituras, y es que esto le sucede a todos los que son salvos. A todos los que son salvos. ¿Y qué si nos encontramos un caso de alguien que es salvo, pero que no ha negado la impiedad, sino que se sigue deleitando en sus deseos mundanos? Entonces nos acabamos de encontrar una contradicción, y no está en la Biblia la contradicción. ¿En dónde está? En la persona. Se salva, pero todavía sigue viviendo bajo sus deseos mundanos. No es salva. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Es que algunos dicen: sí, yo soy salvo, pero todavía estoy en proceso de santificación, y entonces no niegan la impiedad ni los deseos mundanos, no dejan las costumbres que se supone que ya no tienen, porque el viejo hombre no está en ellos. Y eso es una contradicción de términos. No puede haber salvación si todavía te estás deleitando en el pecado. Otra vez, como decía Juan, el que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios. Porque practica el pecado continuamente, ahí se deleita, ahí vive. Entonces ese no es de Dios, no ha sido salvo. No nos engañemos. El que es salvo niega la impiedad.
y lucha, persigue, busca, se esfuerza por vivir de manera piadosa. ¿Había alguna? Sí, hermano. Qué bueno, qué bueno. Los cristianos luchan contra el pecado. Ay, qué torta eso. Qué torta eso. Luchamos contra el pecado. Ya le vamos llegando un poquito más. Luchamos contra el pecado. Se supone que está derrotado, ¿no es cierto? O Cristo no ganó la victoria completa y todavía nos toca a nosotros seguirle dando un poco más. Es que no es lo mismo luchar contra el pecado, aclaremos, que luchar contra la tentación a pecar. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros estamos en esta carne luchando contra las tentaciones a pecar. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Aquí hasta cantamos que tenemos libertad del pecado y todavía estamos luchando contra él. No, ya fuimos liberados. El pecado ya fue vencido. Amén. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 15:50? Así que hay una realidad para todo creyente. Una vez que ha sido salvo, ya fue libertado del pecado. No es que lo va a hacer en un futuro, ya fue. Ahora tiene que luchar contra las tentaciones, contra esas cosas que se mueven todavía en este cuerpo, contra esos deseos que están en el cuerpo de ir a hacer, pero es que ya no puedo ir a hacer. Son tentaciones y nuestra lucha es contra esas tentaciones que te dicen, te lo vuelven a ofrecer lo mismo de antes. Y ahí está la tentación. Y usted tiene que luchar contra la tentación. De hecho, como dice el Padre Nuestro, no nos metas en pecado. No. Durante la tentación no nos dejes caer. ¿Ven que hay que definir muy bien las cosas? Porque otra vez, ¿eventualmente vamos a caer? Sí, eventualmente. Es diferente eventualmente a vivir en pecado. Es muy distinto. Aun cuando tenemos la tentación, con ella está la salida, porque Él ya venció el pecado, porque Él está en nosotros. Porque ese poder que necesitamos para vencer el pecado no es humano, es del Espíritu Santo. Entonces, Él da la salida. La tentación se presenta, pero el hecho de ser tentado no quiere decir que ya pequé. Hasta Jesús fue tentado, pero no pecó. Eso es como para darle dramatismo. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta de que hay que corregir algunos conceptos que nosotros tenemos. Ya nosotros no somos esclavos al pecado, no tenemos que decirle que sí a la tentación, sino que ahora nosotros, como estamos en Cristo libres, podemos decirle a la tentación no, en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la lucha diaria. Eso es a lo que nos sometemos usted y yo todo el tiempo, a estar diciéndole que no a las tentaciones. ¿Ya? A los ofrecimientos. Ese es el punto al que vamos. Muy bien, avanzamos un poquito más porque
Es importante. Otro texto, hablando de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 3, creo que es, déjenme ver, un poquito más cerca. Ajá, segunda de Pedro 1:3. Nos dice algo importantísimo. Pues su divino poder nos ha concedido todo concerniente a la vida y a la piedad. Hermano, pero es que yo no tengo lo que se necesita para vivir piedad. Dios dice que Él ha concedido todo lo que se necesita para que vivamos piedad. Él lo ha concedido. Él nos lo ha dado. Así que sería mentira de nosotros si decimos nosotros tenemos lo que se necesita para vivir piadosamente. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Otra vez, solamente aquellos que han sido llamados a su gloria y excelencia, solo aquellos que están en Él, son los que tienen todo lo que se necesita para la vida piadosa. Ahí algunos discuten si hay una figura de lenguaje entre vida y piedad o vida piadosa. Bueno, pero ¿nos está quedando claro los conceptos bíblicos? Sí, lo que nos dice la palabra del Señor. Todo lo que yo necesito para vivir piadosamente ya me ha sido dada si de verdad estoy en aquel, si de verdad conozco a aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Si de verdad estoy en Cristo, ya lo tengo. Así que si alguien dice, es que yo no tengo las fuerzas o el conocimiento o la capacidad de poder vivir piadosamente, entonces quiere decir que todavía no conoces a aquel que llama a las personas a su gloria y excelencia. ¿Ibas a decir algo? ¿Sí? Correcto. ¿No? Está bien claro. La Biblia nos dice que tenemos que adorarlo con todo y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿tenemos todo lo necesario para hacerlo? El Señor dice que sí. Y si no lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos cediendo ¿a cuál tentación? A no darle todo mi corazón, a no darle todo mi pensamiento, a no darle todas mis fuerzas. ¿Estamos entendiendo? Esa es la tentación que yo tengo. Porque tengo las dos opciones: o entrego mi mente a Dios en todo lo que hago, o no. O entrego todo mi corazón al Señor, o no. ¿Me entiendes? ¿Ok? Sí, hermano. Porque son muy parecidas las pruebas, digo alguien por ahí. En ocasiones las pruebas son usadas, siempre las pruebas son usadas por Dios para probarnos, pero ahí se aprovecha Satanás para ponernos tentación. ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba? ¿Alguien me ayuda? Porque tienden a ser parecidas. Sí, no siempre, pero tienden a ser parecidillas. Y a veces están juntas. La prueba siempre proviene, por eso es origen. Prueba siempre viene de Dios y la tentación siempre de Satanás. La tentación se aprovecha de nuestras debilidades y los deseos que nosotros tenemos, ¿verdad? Amén. El propósito. La tentación siempre es a hacer algo que sabemos que a Dios y no le agrada, no solo porque tal vez hacerlo, sino hasta los medios que yo use.
Tal vez es algo lícito, pero los medios que yo quiero usar. Así que siempre es a contrariar la voluntad expresa de Dios y clara de Dios. La tentación siempre es a ir en contra de Dios, siempre. La prueba, ¿crees que Dios algún día te iba a probar poniéndote algo para que vayas en contra de su voluntad? Él nunca tienta, no. La prueba siempre es un desafío para que pongas tu confianza en Dios. Exacto. Siempre es para que Dios quede exaltado, para que se demuestre tu fe, y no fe tuya, sino la que el Señor te otorgó, para que se vea la calidad de la fe que Él puso en ti, para que se demuestre que verdaderamente tú confías. Eso es una prueba. Prueba significa eso, vamos a probar, vamos a hacerle una evaluación para que se pruebe. La tentación siempre es lo contrario, es vaya en contra de Dios. Así que vamos viendo, ¿sí? Correcto. Uh-huh. Sí. Sí. A ver, por ejemplo, a Abraham le dicen, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Allá en el monte Moriah. Llévalo, tu hijo, y entrégamelo a mí en sacrificio. Es una orden de Dios. ¿A quién están probando ahí? ¿Están probando a Abraham? Dios sabía si Abraham iba a decir que sí o que no. Dios sabía que le iba a decir que sí. Ya lo conocía. Pero ¿quién necesitaba saber que su confianza en Dios era tan fuerte? Por eso él confiaba en el Señor. Es que la prueba siempre es para que sepas tú que la fe que tienes de parte de Dios es cierta. Para ubicarte y decirte, mira, ¿estás en Dios porque estás confiándole a Él? ¿O estás fallando? Para que nos demos cuenta la fe que Él ha puesto en nosotros. Y por eso es una invitación de Dios. Porque una vez superada la prueba, nos dice Santiago, la fe termina siendo fortalecida, porque es una prueba, otra vez, de fe, que está probándose tu confianza plena y absoluta en Dios. Eso es lo que se está probando. Pero ¿en qué sentido se prueba? En que Dios sabe si tú confías en Él. No, Él sabe. Porque tiene que tener claridad que es así, es usted. Soy yo. De que así será. Y de que va a salir fortalecido. De que va a ser más maduro. De que va a salir habiendo aprovechado el conocimiento y decir, sí, pude mantenerme firme creyendo al Señor. O como dice hermano, o todavía me falta aprender un poquito más la lección. Sí, hermana. A veces no puedo decir que eso sea una certeza. A veces la enfermedad es una prueba. Sí. A veces la enfermedad es el resultado de nuestro pecado. Sí. A veces la enfermedad es el resultado del pecado de los demás. Sí. A veces es un medio de gracia, porque la enfermedad va a permitir que usted se doblegue delante de Dios y se humille delante de Él, porque no lo hace. Entonces es una bendición, ¿sí? Entonces no podemos decir de manera categórica, porque hay que ver cada caso en particular. Pero sí, la enfermedad es uno de los instrumentos que Dios tiene para probarnos a nosotros. La riqueza es un medio que Dios tiene para probarnos. La pobreza es un medio que Dios tiene para probarnos. Que tiene todos los medios para probarnos. Sí, hermano.
Ujú. Con gozo, sí. Correcto. Y si no se sana, gracias a Dios también. Totalmente, totalmente. Perfectamente. Otra vez, los medios de Dios son ilimitados y Él puede usar algo que le está pasando a mi hermano para que su esposita aprenda algo. Perfectamente. O para el hermano, o para que yo aprenda algo. Así que expandamos el entendimiento. Tenemos todo lo necesario para vivir piadosamente. Y como decía la hermana, Señor, en medio de esta enfermedad, no sé lo que va a resultar al final, si me vas a sanar o no, pero una cosa yo quiero, darte gloria en medio de esta enfermedad. Dime cómo, dame las fuerzas, porque yo necesito darte gloria. Amén. 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 Claro. Ujú. Amén. Y entonces usted dice, hermano, pero yo soy salvo, yo sé que soy salvo, pero tengo que enfrentarme a ciertas tentaciones. Y al enfrentarme a ciertas tentaciones, yo veo como que no puedo, como que me gana, como que es más fuerte. Ah, sí, si tú no echas mano de la fuerza que el Señor da, del poder que el Señor da, el poder de la resurrección, y si no echas mano en tus propias fuerzas, nunca vas a poder, nunca lo vas a hacer. Como aquellos que están esperando a que Dios me diga, y yo este pecado lo voy a vencer, pero cuando Dios me diga, desde que vino a Cristo se lo dijo, y ahí tiene todo lo necesario. ¿Qué está esperando? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 10 hasta el 13. Mire lo que dice Pedro aquí, un incentivo que nos da para vivir piadosamente, el incentivo que él tenía. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, aquí todo va a ser quemado, nada sobrevive. Ahora sí, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Cualquier castillo que estemos construyendo aquí se quedó, se destruyó. Sea su nombre, sea una riqueza, sea lo que fuera, aquí se queda. Y puesto que todo eso va a ser quemado, ¿no deberíamos nosotros estar preocupados por estar viviendo de una manera santa, de una manera piadosa, para construir donde sí las cosas van a permanecer? No se hagan tesoros aquí en la tierra, háganse tesoros en el cielo. Y esto es lo que el Señor nos dice acerca de la piedad. ¿Creen que es valiosa? ¿Será valioso vivir, ejercitarnos para la piedad? Sí, amén. Sí, es valioso. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? O sea, quiere decir que hemos ocupado nuestra vida en hacer cosas que son menos valiosas y quizás hasta ni siquiera valor tienen. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos preocupamos: ¿qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? Nos ocupamos por las añadiduras, esas cosas que se quedan aquí, y no estamos bien ocupados en ejercitarnos para vivir piadosamente, no conforme el mundo,
sino conforme a Cristo, porque ahora estamos en Él. Pero, a ver, hermanos, somos llamados a esto. Pablo condensa la esencia de la vida cristiana en la piedad. Mira, alguien que me ayude con Tito capítulo 2, algo estuvimos leyendo, pero Tito capítulo 2, versos del 11 al 13. Amén. Aguardando la manifestación, manteniendo la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira la motivante, la esencia, los motivos por los cuales nosotros vivimos aquí en esta tierra piadosamente, porque ya viene Cristo en su gloria eterna. ¿Queremos encontrarnos con Él o no? Entonces, amados hermanos, la iglesia desde que fue establecida está a la espera de que Cristo venga. Y hemos perdido ese sentido de urgencia. Y como viene, entonces yo tengo que vivir de manera santa y piadosa para que me encuentre que verdaderamente lo estoy esperando. No ser avergonzados, exactamente. Entonces Pablo condensa esa esencia de la vida cristiana. Vivamos en este mundo piadosamente. Pablo en su propio trabajo lo resume como promover la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Así dice en Tito 1:1. Dice: yo, Pablo, trabajo ¿para qué? Trabajo para que la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que tiene los conduzca a la piedad. Trabaja por lo mismo que Cristo vino, para que la esposa de Cristo sea pura, santa y sin mancha. Para eso mismo trabajo, para que no haya pecado, para que vivamos en piedad, para que busquemos la santidad. Así que, hermanos, llegados a este punto, la piedad no es un lujo espiritual como para decir: es que Dios le ha concedido a unos cuantos que vivan piadosamente, pues ellos que corran. Yo aquí voy pasando con 60, dijo, con 75 paso. No, no es un lujo buscar el 100. No es un lujo buscar la perfección. No es un lujo, es un deber. ¿Cómo no debemos de vivir nosotros piadosamente? Si se nos ha ordenado que vivamos piadosamente y se nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para que vivamos piadosamente. Y es más, Cristo ya viene. Vivamos piadosamente. Es una orden para nosotros, es un mandato para nosotros. Vivamos piadosamente. Ejercitémonos para la piedad, practiquemos la piedad, porque le voy a decir algo: no es sencillo, no es fácil. Como ayer veíamos también, el tan solo orar, que es parte de la vida piadosa, no es sencillo, no es fácil. Hay que luchar para orar, para encontrar el tiempo, para encontrar las palabras, para encontrar la disposición. Hay que disponerse, hay que luchar. Hay que trabajar y esforzarse cada día para vivir piadosamente. Hay que practicarlo, no viene de natural. Recuerda que su viejo usted ya quedó crucificado. Ahora tiene que acostumbrarse a un nuevo usted que no es usted, que es Cristo. Y tiene que acostumbrarse a la vida de Cristo, tiene que practicar la vida de Cristo, tiene que ejercitar la vida de Cristo. Y de decir como Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué tú haces eso? Porque es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué tú perdonas? Porque es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué tú vienes a la iglesia el domingo? Porque es Cristo el que vive en mí. Porque quiero agradar a Cristo. Y en vez de estar tal vez, no sé, divirtiéndose en otro lugar y no glorificando a Cristo, mejor voy a la iglesia y glorifico a Cristo. Eso es lo que yo deseo, ese es mi anhelo. Como era su costumbre, Cristo subía al templo a orar el tiempo que todos subían al templo a orar. Entonces, amados hermanos, tenemos que ejercitarnos, no viene de natural.
¿Es impulsado por el Espíritu Santo en nosotros? Sí, es impulsado por el Espíritu, pero yo tengo que actuar, yo tengo que hacer. No es simplemente esperar a que venga del cielo. Es cierto que Él me santifica, es cierto que Él me anima, es cierto que Él me impulsa, es cierto que Él me da la fuerza, es cierto que Él me da las oportunidades. A mí me toca hacer mi esfuerzo. Y ejercitarse, pues significa eso, ejercitarse, hacer el esfuerzo, como cuando van al gimnasio. Es poner ese músculo a funcionar, a trabajar, a esforzarse hasta que esté bien resistente, bien fuerte. Así sucede, de esa manera sucede. No podemos correr la carrera de la fe si no nos ejercitamos. Es carrera, hay que ejercitarse, mi hermano. ¿Correcto? Todo eso. Precisamente, y lo vimos. Lo que pasa es que no había llegado, hermano, pero el texto bíblico nos dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos fue dado en el momento en que recibimos el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces, una vez que ya venimos a Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Que necesitamos fuerzas para luchar en medio de la tentación, ahí vienen del Espíritu Santo. Que necesitamos el conocimiento suficiente para saber qué es pecado y qué no, ahí tenemos las Sagradas Escrituras. Que necesitamos la comunión, la tenemos en Cristo Jesús plena para que podamos vivir piadosamente, negando la impiedad y viviendo de manera piadosa. Otra vez, ya nos fue dado en el momento en que nosotros fuimos transformados, nacimos de nuevo, se puso en nosotros todo lo necesario. Ahora tenemos que vivir bajo esos conceptos. Ahora tenemos que vivir bajo eso. El problema es que estamos tan acostumbrados, pasamos 5, 10, 15, 20, 40, 50, 70 años antes de venir a Cristo acostumbrados a vivir de una manera impía. Ahora venimos a Cristo y tengo que negar todo aquello para comenzar de cero. ¿En nuestras propias fuerzas? No, ni siquiera intente, no se puede. Pero en el poder del Espíritu Santo, con que ya fui resucitado, ahora puedo vivir muy diferente. Ahora puedo ser completamente distinto. Ahora puedo vivir piadosamente. Y eso es lo que la Biblia nos ordena. Bueno, preguntábamos qué es la piedad. Hay un varón en las Sagradas Escrituras que nos ejemplifica muy bien. Es los dos elementos de la piedad. Alguien, por favor, rapidito, porque ya estamos en tiempo y no quiero quitarle el predicado. Génesis capítulo 5, versos del 21 hasta el 24. Y otro, por favor, me va ayudando con Hebreos 11:5. 21 a 24. Elementos. Enoc, gracias hermanos. Enoc anduvo con Dios. Y Enoc agradó a Dios. O sea, lo primero tiene que ver con una relación íntima. Lo primero tiene que ver con una transformación del alma. Tiene que ver con una plena identificación con Dios. Y lo segundo son las consecuencias de lo que yo hago por esa relación que tengo con Dios. Entonces lo que yo hago agrada a Dios. Esa es la mejor expresión de lo que significa la piedad. Como tengo relación con Dios, como soy uno con Él, como he sido transformado y he recibido todo lo que pertenece a la vida piadosa, ahora estoy en una plena comunión con Él. Entonces mis obras le van a hacer a Él
agradables, porque yo voy a procurar hacer lo que a Él le agrada. Y Enoc anduvo con Dios y agradó a Dios, dio testimonio de que él agradó a Dios. La pregunta de nosotros es, ya que comprendiste lo que significa la piedad, ¿qué implica para ti? ¿Qué trae de implicaciones para ti? Ya sabemos que piedad es andar con Dios y agradar a Dios. Lo primero tiene que ver con mi ser interior y lo segundo tiene que ver con mis actos, con mi carácter, con mi forma de comportarme. Entonces la pregunta es, ya que sabemos que eso es la piedad, ¿qué implica en mi vida? ¿Qué exigencias trae esto a mi vida? ¿Qué cambios trae esto a mi vida? ¿Qué lo está llamando Dios a hacer a usted? Si usted me pregunta, creo que a la mayoría de nosotros el Señor nos está llamando a dos cosas muy puntuales. Uno, estrechar más nuestra comunión con Él. Todo lo que tengas que hacer ahí, hazlo. Si es mejores tiempos de oración, si es mejores tiempos de lectura de la Escritura, meditación en ella, todo lo que pueda permitirte como medios profundizar en tu relación con Dios, anda con Dios. Y lo segundo, mira tus conductas y tus comportamientos. ¿Qué tienes que eliminar que pertenecía al viejo hombre? Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Conforme a Cristo, ¿qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Dios hace para que tú hagas eso mismo? Producto de que tienes una buena relación con Dios. Nuestro buen Señor, gracias por esta mañana. No hemos alcanzado, ni siquiera hemos rasgado, Señor, las verdades tan preciosas que hay aquí. Apenas hemos mencionado unos versos y ya ha quedado al desnudo que nosotros verdaderamente necesitamos estrechar la comunión contigo. Y necesitamos fijarnos muy bien cómo nos conducimos. Por favor, bendice esta congregación, a cada uno de los presentes, de los que no te conocen, para que de una vez vengan a ti, y de los que ya te conocemos, para que de una vez pongamos como meta de nuestra vida vivir piadosamente. Continúa con nosotros, Señor, en esta mañana. Queremos glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.